30 de abril de 1943. Frente a la costa de Huelva, España, un pescador encuentra flotando en el agua el cuerpo de un oficial de la Marina Real Británica, con un maletín negro encadenado a su muñeca. Adentro del maletín había cartas personales, la foto de su prometida, hasta una factura vencida de un club en Londres. Todo perfectamente real. Todo perfectamente falso. Ese oficial nunca existió. Y lo que escondían esas cartas estaba a punto de cambiar el resultado de una de las invasiones más grandes de la Segunda Guerra Mundial, sin que nadie disparara un solo tiro. Hoy vas a ver cómo un pequeño grupo de espías británicos convirtió el cadáver de un hombre que nadie reclamó en el engaño militar más exitoso de toda la guerra. Y al final vas a descubrir quién era en realidad ese hombre, porque durante más de 50 años, casi nadie en el mundo lo supo. Corría 1943. Los aliados planeaban invadir Sicilia para abrir la puerta hacia la Europa ocupada por los nazis, y tenían un problema enorme: cualquiera con un mapa y un poco de sentido común podía adivinar el objetivo. Sicilia era, literalmente, el paso obligado hacia el continente. Si Hitler reforzaba Sicilia antes del desembarco, la operación podía costarle a los aliados decenas de miles de vidas. La inteligencia británica necesitaba lograr algo casi imposible: convencer a los alemanes de que el ataque real iba a caer en otro lugar completamente distinto. La idea nació en una oficina de inteligencia naval en Londres, de dos hombres cuyos nombres hoy casi nadie recuerda: el teniente comandante Ewan Montague y el oficial de la Fuerza Aérea Charles Cholmondeley. Su plan sonaba directamente sacado de una novela de espías: conseguir un cadáver, disfrazarlo de oficial británico, y construirle una vida entera falsa alrededor de un solo documento verdaderamente decisivo, una carta que señalara a Cerdeña y a Grecia como los objetivos reales, dejando a Sicilia como una simple maniobra de distracción. La idea original ni siquiera fue completamente de ellos. Venía de un viejo memo de 1939 que sugería usar cadáveres falsos para engañar al enemigo, escrito, entre otros oficiales, por un tal Ian Fleming, el mismo que años después inventaría a James Bond. El primer obstáculo no fue el plan en sí. Fue algo mucho más incómodo: necesitaban un cuerpo humano real, sin familia que lo reclamara, con una causa de muerte capaz de imitar de forma convincente un ahogamiento en alta mar después de varios días en el agua. Lo encontraron en un hospital de Londres: Ewan D.W. Armichael, un hombre galés de 34 años, sin techo, que había muerto solo después de ingerir veneno para ratas, buscando comida o refugio del frío. Nadie fue jamás a reclamar su cuerpo. Pensá en eso un segundo: un hombre que murió en el olvido más absoluto terminó, sin saberlo nunca, protagonizando una de las operaciones militares más determinantes de la historia moderna. ¿Te imaginas que tu momento más importante llegara recién después de tu propia muerte? Montagu y Cholmondeley le construyeron una identidad completa: el mayor William Martin, de la Infantería de Marina Real. Le inventaron una novia llamada Pam, y hasta usaron la foto real de una joven que trabajaba en la oficina, para que esa cara falsa tuviera un rostro que se sintiera creíble. Le escribieron 2 cartas de amor firmadas por Pam, le agregaron una factura vencida de su club en Londres, entradas de teatro ya usadas, y hasta una carta de su propio padre, reclamándole por gastar de más. Cada objeto tenía un único propósito: que nadie, ni siquiera un experto entrenado, dudara ni un segundo de que ese hombre había estado vivo de verdad. Los oficiales de inteligencia sabían algo clave sobre cualquier engaño: un personaje demasiado perfecto genera sospechas. Por eso agregaron, a propósito, una carta del banco reclamándole una deuda vencida, un detalle humano e imperfecto, justo el tipo de cosa que nadie fabricaría si estuviera inventando una historia desde cero. Y en el centro de todo, guardaron el documento real del engaño: una carta personal, escrita por el general Archibald Nah, dirigida a otro general en el norte de África, que hablaba de Cerdeña y de Grecia como si fueran, sin ninguna duda, el próximo gran objetivo de los aliados. Todavía faltaban los últimos detalles para que la mentira se sintiera del todo humana. Le pusieron en los bolsillos un llavero, una medalla religiosa, monedas sueltas, y un pequeño librito de estampillas, como el que cualquier oficial cargaría sin pensarlo, por costumbre. Eligieron el nombre, William Martin, a propósito:
uno de los apellidos más comunes del Reino Unido, casi imposible de rastrear rápido si alguien intentaba confirmarlo. Y el grado de mayor, ni tan alto como para despertar sospechas, ni tan bajo como para justificar que cargara documentos de ese nivel. También calcularon con precisión las corrientes marinas de la zona de Huelva, para que el cuerpo llegara a la costa exactamente como si llevara varios días flotando desde un avión hundido en el mar. Ni un solo detalle quedó librado al azar. El 17 de abril de 1943, un submarino de la Marina Real, el HMAS Sarraf, zarpó desde Escocia con el cuerpo congelado dentro de un tanque metálico sellado, etiquetado oficialmente como equipo meteorológico, para que ni la propia tripulación supiera que llevaban de verdad a bordo. El plan casi se cae antes de empezar. En Londres, alguien estuvo a punto de enviar por error un telegrama real preguntando por el paradero del verdadero Mayor Martin, algo que hubiera destapado todo el engaño en un segundo, semanas antes de que el cuerpo siquiera tocara el agua. ¿Qué crees que sintió la tripulación de ese submarino, viajando casi 2 semanas enteras sin saber que cargaban un cadáver disfrazado destinado a engañar al mismísimo Hitler? El 30 de abril de 1943, ya cerca de la costa española, el submarino liberó el cuerpo cerca de Huelva, con el maletín negro encadenado a su muñeca, tal como lo habían planeado desde el primer día. España era oficialmente un país neutral, pero su servicio de inteligencia tenía vínculos estrechos con la Alemania nazi. Los británicos lo sabían perfectamente y contaban exactamente con eso para que el engaño llegara a donde tenía que llegar. Las autoridades españolas entregaron el cuerpo y sus pertenencias a la Marina británica, como marcaba el protocolo diplomático de un país neutral. Pero antes de devolver los documentos, dejaron que agentes alemanes los fotografiaran en secreto, letra por letra, sin que Londres se enterara todavía de que el plan estaba funcionando. El médico forense español, Eduardo Fernández del Torno, examinó el cuerpo y firmó lo que los británicos necesitaban, una conclusión oficial de muerte por ahogamiento en alta mar, sin sospechar en ningún momento que en realidad estaba certificando una mentira cuidadosamente fabricada. El vicecónsul británico en Huelva, Francis Haselden, organizó a las apuradas un funeral con honores militares completos, para un hombre que en realidad jamás había pisado un uniforme de la Marina Real en toda su vida. Y esa no fue la única jugada arriesgada de todo el plan. Los propios británicos tuvieron que fingir, por escrito y ante sus propios diplomáticos, que estaban desesperados por recuperar ese maletín cuanto antes, para que pareciera todavía más valioso a los ojos de los alemanes que lo estaban observando. Durante semanas, nadie en Londres supo con certeza si el engaño había funcionado, o si simplemente habían tirado el cuerpo de un pobre hombre al mar por nada. Ni siquiera podían preguntar directamente si los alemanes habían visto las cartas, eso hubiera delatado el interés real detrás de todo el plan. La inteligencia alemana cayó por completo. Hitler, convencido de que Cerdeña y Grecia eran el verdadero objetivo aliado, ordenó reforzar esas 2 zonas y movió una división panzer entera hacia Grecia, justo cuando más la iba a necesitar del otro lado del Mediterráneo. ¿Te imaginas jugarte el resultado de toda una guerra a que el enemigo se crea una mentira escrita a mano, metida en el bolsillo de un cadáver? Registros alemanes desclasificados después de la guerra confirmaron el resultado exacto. El alto mando ordenó reforzar Cerdeña y el Peloponeso griego apenas unos días después de que sus agentes vieran esas cartas por primera vez. El 9 de julio de 1943 empezó la verdadera invasión, Sicilia. Con buena parte de las defensas alemanas movidas a cientos de kilómetros de ahí, los aliados desembarcaron con muchísima menos resistencia de la que habían calculado en un principio. Historiadores calculan que la operación completa, desde el cadáver hasta el desembarco, terminó salvando miles de vidas aliadas que se hubieran perdido contra una isla mucho mejor defendida. Algunos incluso estiman que, sin el engaño, las bajas aliadas en Sicilia podrían haber sido 10 veces mayores. Winston Churchill, al enterarse en Londres de que el engaño había funcionado exactamente como esperaban, resumió todo en una sola frase que hoy sigue citándose en los libros de historia militar: Mincemeat ha sido tragado entero, anzuelo, línea y plomada. La operación Mincemeat formó parte de un engaño todavía más grande, llamado Operación Barclay, pensado para hacerle creer a Alemania que los aliados atacarían por varios frentes distintos al mismo tiempo.
Años después, la historia llegó al cine 2 veces, en 1956, con El hombre que nunca existió, y de nuevo en 2021, con Operación Mince Meat. Hoy, academias militares de varios países todavía estudian este caso como ejemplo de manual, no por la tecnología ni por la fuerza bruta, sino por el detalle obsesivo puesto en construir una mentira completamente creíble. Durante más de 50 años, casi nadie en el mundo supo el verdadero nombre del hombre que hizo posible todo esto. Su identidad se mantuvo en secreto militar, incluso después de terminada la guerra. Recién en 1998 se confirmó en público lo que había pasado. Se llamaba Joan W. Armichael, y hoy su nombre real está grabado junto al del mayor William Martin, en la misma tumba, en un cementerio de Huelva, España. Así que la próxima vez que pienses que un solo papel no puede cambiar nada, acordate de esto: un hombre que murió en el olvido total terminó salvando, probablemente, miles de vidas ajenas, sin haber disparado jamás un solo tiro. ¿Vos crees que hoy, con todo lo que sabemos verificar online en segundos, un engaño tan elaborado como este todavía podría funcionar? Contame tu teoría en los comentarios, la quiero leer. Y si te gustan las historias reales que suenan a película pero pasaron de verdad, suscríbete, cada semana aparece una nueva acá en el canal.